está pasando? Bienvenidos nuevamente a tu podcast favorito de Mindset Matters. Un podcast que más allá de chisme y bochinche, vamos, que no es que yo digo que son malos, pero tienen su lugar. En el podcast de nosotros tratamos de traer a gente que te edifique, gente que traigan algún tipo de información, sean artistas, sean figuras bien conocidas de farándula, sea quien sea, pero que tenga una información que compartir con nosotros que nos haga crecer, porque a última hora nadie quiere estar mal. Y en el día de hoy tenemos un invitado que me llena de mucha satisfacción. Estoy bien contento. Como lo digo, para mí es un honor y un privilegio tenerlo aquí. Pero antes de hablar de esta persona y presentarlo, quiero darle las gracias a Rivera Future Furniture. Aquí mismo, en Davenport, en la 27 Highway. Si necesitas muebles para tu casa, llama a Rivera Future Furniture. Te garantizo el mejor precio. Llega a tu casa, lo entrega, lo monta y la cantidad de muebles que tiene para que tú escojas con su gran cantidad de catálogo es increíble. Así que llama a Rivera Future Furniture para que amuebles tu casa ya. Y si dices que vas de parte mía, un descuento te meten ahí. También quiero agradecer a la gente de J&J Auto Sales. J&J Auto Sales, también en la 27 en Haines City, ¿verdad? Queda en Haines City, Julio, o Davenport. Davenport, todavía Davenport. Estás ahí como que en la línea, ¿verdad? J&J Auto Sales con mi amigo Julio. Si tú tienes el crédito afectado, si te han reposeído un carro porque no lo pudiste pagar, llama a Julio, que Julio te va a montar. ¿Cuánto tienes? 500 de empírica. Julio te monta. Y si dices que vas de parte de este podcast, te vamos a dar la garantía del carro completamente gratis en un carro usado. Así que llama a J&J Auto Sales a Julio de parte mía y tú vas a ver que sales montado. Agradecemos también a la gente de Aqua Solar, los mejores en paneles solares para tu casa. Él va a tu casa, te da la orientación. Si es algo que no te conviene, él mismo te va a decir, no te conviene. O sea, esto es algo que tú no debes poner todavía. Si es algo que te conviene, él te va a decir, te conviene, no hay presión de venta. Tú escoges la compañía que tú quieras, pero date la oportunidad de escuchar la orientación de mi gran amigo Gabo de Aqua Solar y sé tú el que decide si es algo que te conviene. En mi caso, me conviene y por eso tengo paneles solares. Desde que los tengo es una de las mejores inversiones que he hecho. Aqua Solar. Y por último, la gente de On Point Garage, directamente de North Carolina, ahora abrieron una compañía aquí también en Florida, On Point Garage. Puertas de garaje, motores para puertas de garaje, literalmente lo más alto en tecnología, con cámara, graban, tú puedes abrir y cerrar a un paquete de Amazon que venga, incluso puedes enviarle un código y Amazon, cuando llega la gente de Amazon, abre el garaje, deja el paquete, lo cierran y automáticamente ese código no funciona nunca más y todo queda grabado en cámara. Insulación para que dentro de tu garaje no haya calor. On Point Garage. Llama a mi otro amigo Gabriel a On Point Garage y ya tú sabes, ponte al día en las puertas de garaje. Y ahora sí, llegó el momento. Hay que darle gracias a Dios porque tenemos auspiciadores. La gente dice, mira que muchos auspiciadores. Bueno, así somos. Si traemos trabajo de calidad, tenemos que tener auspiciadores. Pero ha llegado el momento de presentar a esta persona y les voy a hacer una historia corta. Antes de presentarlo, en el año 2014, probablemente en uno de los momentos más difíciles de mi vida, mi mamá había muerto con cáncer, mi papá dio un ataque al corazón, habían asesinado a mi hermano. Tengo esta amiga que ponía muchos posts que tenían que ver con iglesia, con religión, con ser cristiana. Y yo en un momento altísimo de mi proceso de depresión, la llamé por teléfono y le dije, ven acá, ¿a qué iglesia es que tú vas? Y me dice, no, yo voy a una iglesia adorado. Y yo le dije, ¿y hay hoy culto? Y me dice, sí, hay culto hoy. Y yo le dije, pues yo voy para allá contigo. Yo vivía en Carolina. Me monté en el carro y fui hasta Dorado a la iglesia y resulta que ese día había un invitado especial, conocido en el ambiente de las iglesias como el profeta Ángel Baez. En otros sitios dicen el pastor Ángel Baez y eso quiero hablar con él también. Ese día yo me senté allí a escuchar mi culto como cualquier otra persona y resulta que en medio del culto este hombre paraba su prédica, señalaba a una persona y le decía, tengo un mensaje para ti. Y le decía algo que venía directamente
según él y todas las personas que asisten allí, y yo estoy convencido de esto, era un mensaje que llegaba de parte de Dios. Y le decía cosas a las personas más allá de decirle, tú has pasado por muchas cosas. No, este tipo era mucho más específico, y dentro de las personas que él paró y le habló fue a mí. Él venía de Estados Unidos, él no vivía en Puerto Rico, y las cosas que me dijo allí me impactaron. Literalmente mis ojos se aguaron, salté en lágrimas. Al final del culto me hicieron llevar un DVD en ese momento de lo que había pasado. Y dentro de las cosas que esta persona me dijo fue que además de haber pasado momentos trágicos, yo iba a hablarle a miles y a miles de personas, iba a llegar a otros países, iba a motivar, iba a ayudar a mucha gente. En ese momento yo hacía motivación, pero nadie lo sabía porque era simplemente en corporaciones, en empresas, pero no lo había hecho de manera pública, ni había hecho espectáculos, ni nada de esto. Hoy día, lo que este hombre profetizó es cierto. Llegó a miles y miles, cientos de miles de personas. Ya estoy haciendo espectáculos, próximamente voy a República Dominicana, y ese caballero es el que yo tengo de invitado aquí hoy, el pastor profeta Ángel Báez. Corillo, un aplauso. Un aplauso para Ángel Báez. Oye, y quiero darte las gracias porque yo había tenido la oportunidad de hablar. Y yo digo predicar porque cuando vemos la definición de predicar es parte de lo que yo he estado haciendo. Y sí había hablado en otras iglesias, yo he hablado en iglesias adventistas, católicas, pero el primer pastor en darme una oportunidad, en pararme frente a sus feligreses a llevar una charla, a llevar una prédica, fuiste tú. En Puerto Rico lo hizo el pastor Peguero, conocido como Santazo, pero Peguero me conoce de toda la vida. Claro. Y él sabía cuáles son mis boundaries, o sea, hasta dónde yo puedo llegar, porque obviamente cuando me paro frente a un púlpito, no puedo hablar igual que en este podcast o igual que hablo en televisión o igual que en mis charlas. Cada lugar tiene, ¿verdad?, su manera de dirigirse al público, y tú me diste esa oportunidad, confiaste en mí, te lo agradezco. Y Ángel, de verdad, para mí eres un ser muy, muy especial. No solamente me ayudaste en mi proceso, me ayudaste en un proceso, en una relación que tuve problemas en un momento dado y estuviste ahí. Y de verdad, empiezo este podcast dándote las gracias. Pero qué bueno que estás aquí, hermano. ¿Cómo tú estás? Gracias a Dios, bien. Gracias a ti por invitarme y gracias a todos los que nos están viendo. Muy contento, muy, muy feliz en esta nueva temporada que Dios me ha permitido comenzar. Yo quiero empezar, primero, antes de entrar a pastor, apóstol, discípulo, yo primero quiero que tú le expliques a la gente lo más breve posible cómo tú llegaste, a pesar de que naces en la iglesia, te crías en la iglesia pentecostal, aleluya, claro, pandereta, claro. Toda esa cosa, claro. Vienes de ahí. Sí. Pero tú eres un CPA. Tú trabajabas en la corporación de McDonald's, con uno de los puestos de los CPA más importantes a nivel corporativo en McDonald's, ganando muchísimos cientos de miles de dólares, y decides dejarlo todo para predicar. ¿Qué pasó? Porque tú decías, yo estoy bien aquí, yo como quiera voy a las iglesias, predico de vez en cuando, asisto a la iglesia. Pero ¿qué pasó? Que tú renuncias a esa cantidad de dinero a un puesto como el que tenía en Nueva York. O sea, en la meca de las mecas, y te haces pastor. Cuéntanos un poco de esa historia. Mira, mi historia comienza en el 83. Tenía 10 años y medio. Voy a Puerto Rico, a una iglesia. Residí en Puerto Rico con mis padres. Era un niño. Vamos a la iglesia invitado por mi hermana, que a su vez fue invitada. Y allí pues tuvimos ese tiempo de aceptar al Señor como Salvador. Y comencé en el camino del Señor, 10 años y medio, 11 años, y un día llega una mujer, profeta de Dios, me profetiza un ministerio, yo no sabía qué era eso, y comenzó a hablarme del ministerio y demás, y comienzo yo a desarrollar esa capacidad que viene a través del Espíritu Santo, de la enseñanza bíblica, la revelación de la palabra, y comencé hasta que pues cumplí todas mis etapas de adolescencia, juventud. Me caso, tan pronto me caso, en el 97 termino mi bachillerato en contabilidad allá en la Universidad de Puerto Rico, en el Colegio de Humacao, y posteriormente en el 97 mismo yo revalido, y allí mismo pues me hago contador público autorizado, y estoy trabajando en una multinacional en Humacao, Tile International, pero recuerdo que estaba en Brooklyn en un evento donde el sábado, conociendo el pastor, el expertise que tenemos en administración eclesiástica, pues pudimos combinar ambas cosas. El pastor entonces
me lleva a una charla y entre ellos había un gerente de distrito, lo que llaman district manager, de una franquicia, además de una con sede en New Jersey, pero que tenía la mayoría de los restaurantes en Nueva York. Y entonces estaban buscando un CFO, un Chief Finance Officer. Y ahí donde él me ve, estaba buscando un CFO, obviamente un oficial de contabilidad, que trabajara toda la franquicia, un salario sobre $235,000 al año, más los bonos, automóvil, casa y todo, porque era un oficial de la compañía. Obviamente, pues participaba también de la ganancia, lo que llaman profit sharing participation. Y entonces, después que terminamos la charla, él siente acercarse a mí y me dice, ¿qué usted va a hacer en la tarde? Le dije, bueno, no tengo nada, no sé, a menos que no sea que el pastor me tiene algún tipo de cena o almuerzo, ¿no? Y me dijo, quisiera invitarlo, con quien hay que hablar, pues lo conecté con el pastor de la ocasión y entonces el pastor accede, le doy la dirección para que luego me traiga, porque en la noche tenía otra vez el evento a las 7. Eso era como las 2 de la tarde. Fuimos a New Jersey y no sabía yo que él me iba a presentar a su jefe, porque ya el viernes vine escuchando de mi expertise en contabilidad, en finanzas, y entonces le estuvo curioso que siendo yo evangelista, un ministro todavía también trabajaba secularmente. Y ahí me ha gustado trabajar. Yo soy empresario, me gusta. Historia larga corta, el jefe ese día, parece que ya de antemano yo habían hablado de esa interacción que iba a haber. Y tan pronto yo llego que conozco a este señor, que le decía Mr. G, me saluda y me dice, ¿cuánto tú quieres? How much you want? Y yo, ¿por qué? Me dice, no, porque te quiero hacer una oferta de trabajo formal, me dan buenas referencias de ti y ¿qué tú crees si te doy tanta cantidad? Entonces ahí me ofrece sobre 200 y pico dólares, $1,000, y yo pues le digo, déjame hablar con mi esposa en aquel tiempo estaba viva, y yo pues le llamé y le digo, mujer, me están ofreciendo esto en 5 minutos. Me dijo, mira, no perdíamos nada. En Puerto Rico yo estaba muy bien, o sea, en Puerto Rico yo estaba sobre $90,000, acababa de revalidar, estaba muy cómodo, pero accedí y le dije, si me das 2 meses para dejar todo claro en la compañía y dejar todo éticamente correcto, pues porque yo tenía que entrenar a mi suplente, a mi reemplazo, y no podía dejar tampoco, era pastor el que me daba trabajo, ¿no? El presidente, y dejé todo en orden. Me muevo para acá y estoy con ellos un periodo de tiempo, y ya Dios comienza a abrirme puertas ministerialmente hablando. Comienza pastores a buscar cobertura, a buscar mentoría. Comienza Dios a usarme en lo profético. Comienzo a viajar, o sea, desde Nueva York, New Jersey. Conoce mi historia. Viajamos 18 países, 46 estados. Allí hice mis 3 doctorados, mi segunda maestría, mi tercer bachillerato. O sea, todo fue Nueva York, New Jersey. Y un día, ahí es donde vengo a contestarte tu pregunta. Un día ya yo estaba en una posición donde, aunque mi jefe negociaba muy bien conmigo y estaba muy contento con mi trabajo, ya yo estaba sintiendo dentro de mi espíritu algo un poquito más inquieto, donde yo le decía, es imposible que me paguen tanto dinero, yo me vaya los viernes y llegue los lunes o llegue el domingo en la noche cansado, extenuado, para ir a las 7 de la mañana, si hay que cerrar libros porque en final de mes, trimestre o semestre o año tengo que hacerlo. Es muy tedioso para mí. Aparte de que yo siempre he creído que me ministro en la familia. Entonces yo salía de mi casa a las 6 de la mañana, mis hijas estaban durmiendo, llegaba a las 11 de la noche, estaban durmiendo. Entonces, ¿de qué me vale yo viajar en un avión privado? ¿De qué me vale yo tener dinero, tener un salario de rico, estar entre millonarios y mi casa? Yo no puedo disfrutar la sonrisa de mis hijas. Y eso me creó una incomodidad, una inquietud, diría más que espiritual, más que otra cosa. Y le pongo señal al Señor, le digo a Dios, ¿sabes qué? Yo no voy a salir de este trabajo, Él no me va a dar. Yo necesito que tú me ayudes, y que Él mismo me dé elegir si me voy o me quedo. Y le puse señal a Dios, yo quisiera esta semana cuando yo llegue, yo había estado en Texas, que cuando yo llegue este lunes, mi jefe estaba en Miami siempre, en una de sus casas. Le dije, yo quisiera que si el día que tú me quieras sacar, estas son las palabras que yo quiero que saquen de su boca. ¿Cuáles son? Debajo te queda. Pero no solamente eso, yo quiero que en este estacionamiento esté estacionado el automóvil que él nunca usa y que él venga en ese automóvil el día que tú me quieras sacar de aquí. Y dicho sea de paso, llegué a las 8 de la mañana y él estaba allí. Él nunca llegaba a esa hora. Y está el automóvil allí, en el estacionamiento que yo dije. Y yo llamé a mi esposa y le digo, creo que hoy me voy. Hoy me dan layoff o algo va a pasar hoy. Me dijo, no digas eso, cancélalo. Ella es muy positiva, tú la conociste. Cancela eso, reprendo. Mira, muchachos, nosotros estamos muy bien. Aparte de que yo me consigo una casa en la ciudad de Paramount, New Jersey, que lo que conoce en Bergen County, sabe que es una comunidad muy, obviamente, acaudalada. Y lo digo para gloria del Señor con toda humildad, porque yo
Yo nací, tú conoces mis raíces, Claro. yo nací en un hogar humilde y él me consiguió mi casa, una casa que hoy en día vale casi $2 millones y allí me pusieron a vivir ellos. O sea, prácticamente tenía toda la bendición de que me pagaban todo, como quien dice. Y todo, más el ministerio me ayudaba. Historia corta, ese día él me dijo, quiero hablar contigo, ¿te vas o te quedas? Y yo le dije, bueno, si tú me das un año de salario y tú me das el plan médico por un año y me apruebas el desempleo, en New Jersey el desempleo es el más alto de la nación en aquel tiempo, así se me dice, pues mira, te lo voy a dar. O sea, Y pero ¿por qué este tipo toma la decisión de darte Porque- un año porque él de entiende- sueldo? no O sea, sé, yo todavía no me explico porque mire un severance aparte, de fueron otros casi 3 o 4 meses de salario, más el año de salario. O sea, el hombre me estuvo pagando un año completo y yo desde mi casa ganando lo que me ganaba, trabajando activamente. Más entonces, aparte de eso, yo aplico para el desempleo y como eso contaba como severance, no había ningún tipo de problema que yo también recibía el desempleo. O sea, yo sometí todos mis papeles, ellos sometieron lo suyo y yo estaba recibiendo esa cantidad más la cantidad que él me dio de severance, que me lo distribuyó en 12 meses, en 26 semanas. o sea, porque yo literalmente Dios dio puso el camino y te dijo, todo. te voy a sacar de tu trabajo y te voy a dar un Pero año de tiene los sueldo. 235, más tiene 750 semanales de desempleo, más el ministerio. Y ahí comenzó Dios a operar. O sea, pero así fue como Dios me sacó de mi trabajo, del trabajo mío secular. Todavía me llaman, todavía tengo contacto con ellos, todavía quieren que vayan para allá. Ahora hay otros planes y demás, otros proyectos. O sea, que las puertas están abiertas. Básicamente en eso las puertas están abiertas. Sin embargo, Dios me sacó del trabajo de esa manera. Y hasta sol de hoy no me ha hecho falta nada. Dios me ha provisto. ¿Te sientes feliz con la decisión que tomaste? Mira, creo que sí. Creo que puedo decirte que Dios no me ha fallado. Y ha alcanzado muchas más cosas ahora. Y se han abierto más puertas ahora. Sigo trabajando. Sigo Sí, porque trabajando. me consta que has pasado por momentos económicos fuertes. Sí, por ejemplo. Por presiones económicas o sea, cualquier persona diría, yo lo que tengo es coger el teléfono y llamar a la A mi corporación jefe, de McDonald's y vámonos. y ya. Y sé que has pasado por momentos que has dicho, mira, no me sobró nada. La enfermedad de mi esposa fue una enfermedad bien agresiva en cuestión de las múltiples condiciones que ella desarrolla. Tú estuviste en el proceso también con nosotros y estuviste también el día que ella murió, ¿no? Entonces, sí, esa enfermedad, acá entre nosotros, los últimos 6, 7 años, esa enfermedad nosotros nos consumimos más de $170,000. Tú sabes, pues tú estuviste ahí también. Ujú. Dios nunca me faltó. Y gracias a Dios por el capital, gracias a Dios por las inversiones, gracias a Dios porque pudimos a tiempo, desde que fuimos jóvenes, mis padres me orientaron a invertir y eso fue lo que me ayudó. Más el ministerio Dios nunca me ha dejado desprovisto. Por eso me siento muy contento con la condición, con la condición y con la decisión que tomé. Porque a pesar de que Dios me llevó a vivir en fe y hubo un tiempo de quebrantamiento, el quebrantamiento me llevó a ser multiplicado. Y multiplicación no habla de tener más en el banco que lo que tenía cuando trabajaba. Habla de tener esas puertas abiertas donde ni son necesarias tocarlas, porque Dios siempre tiene a quien alimenta, Dios siempre tiene una puerta que abre a veces de momento y nunca falta nada. Y eso es algo de lo que yo puedo dar fe, que puedo decirte que tengo más ahora que cuando trabajaba. Secularmente. Ángel, yo creo que el pastor que más viaja de todos los que yo conozco eres tú, en términos de viajar a predicar. Ujú. O sea, constantemente, me parece que hay años que has hecho sobre 40 viajes, 50 viajes en un año, promedio 50 viajes al año. 50 viajes al año a predicar. Ujú. Y sé también que cuando vino la enfermedad de tu esposa, obviamente los gastos eran más grandes y tenías que viajar sí o sí, porque por un lado querías estar con tu esposa, pero por otro lado Había que pagar. necesitabas el dinero. Y también tienes una misión de vida de llevar una palabra. Claro. ¿Cuán difícil era irte de viaje sin saber lo que iba a pasar? ¿Cuándo llegaré? ¿O le pasará algo a Mira, mi esposa cuando yo esté de viaje? Por ejemplo, uno de los viajes más fuertes, te puedo hablar de Alemania, te puedo hablar de España. Y llegar acá, a mí muchas veces mis hijas me ocultaban cuando mi esposa enfermaba. Yo vine acá en una ocasión y encontré a mi esposa después de casi 14 horas montado en aviones para llegar acá, desde la otra parte del mundo, como yo digo, de Australia para acá, y encontrar a mi esposa en estado de coma. Y no me lo querían decir porque si me lo decían me iba a desesperar.
fue bien fuerte, o sea, fue bien, bien extenuante. Sin embargo, Dios tuvo el control, fíjate, Dios tuvo siempre el control. Tú participaste de dos de las crisis más fuertes, aparte de la última que fue la que la llevó a morar con el Señor, ¿no? Que fue el COVID-19. Pero básicamente, pues sí, se me hacía fuerte. Yo no sabía qué me iba a encontrar. Yo lo que hacía es que monitoreaba. Creé una cultura con ella donde gracias a Dios y al FaceTime, gracias a las llamadas, las redes sociales que podía verla, en eso yo me enfoqué. Yo todo el tiempo estaba pegado. No me importaba cuánto me costaba el minuto, no me importaba. Yo decía, olvídate, eso lo pago yo y se pagaba. Y creé una cultura de comunicación con ella. Y eso me ayudaba a tenerla un poco más cerca. No quiere decir que no hubo momentos donde yo cancelé eventos. Porque cuando el COVID llegó de lleno, yo cancelé prácticamente 5 meses de eventos para cuidarla a ella. Hasta que entonces ya viene el padecimiento de COVID a su cuerpo. Y posteriormente, pues tú sabes que la llevó a morir. Pero estuve con ella ese mes y medio, que fue desde el momento de la sintomatología hasta la muerte, posteriormente el sepelio y después la familia. Pero sí, fue bien fuerte. No te voy a negar que el proceso fue bien duro. A mí me podrán criticar, como criticar a cualquier ministerio, pero cuando tú vives lo que yo viví, y principalmente yo que presencié su muerte, ver la línea recta, ver que la tengo tomada de mano y el día que ella muere me suelta la mano y ahí la línea recta aparece en el monitor y ella muere, que yo veo que era el último suspiro aún con un ventilador puesto. A mí me pueden criticar lo que sea y pueden decirle a mí lo que le dé la gana a la gente, pero yo sé lo que es vivir eso. Y si tú superaste la muerte del ser que más tú amaste en esta vida, y la entregaste al cielo, tú puedes soportar lo que sea. Y lo hago y lo expreso con toda certeza y seguridad porque le di lo mejor a ella. O sea, estuve con ella, su enfermedad, estuve con ella, sus condiciones. Nunca estuve enajenado, sabía lo que podía pasar. Tenía las atenciones de los mejores médicos, tenía su mejor plan médico. O sea, yo no escatimé. Y por eso cuando había que pagar un bill se pagaba. Yo no tenía ningún tipo de problema ni reparo para hacerlo. Sigo siendo empresario, trabajaba mis créditos, trabajaba mi contabilidad, trabajaba mis seguros, viajaba mucho a Nueva York porque obviamente mi licenciatura en contabilidad está allá. Ahora estamos moviendo para acá, para Florida también, para tener dual, ¿no? Una licencia de ambos estados, pero sí fue bien fuerte. O sea, no te voy a negar que fue duro y fue un proceso donde mi fe se fortaleció porque había que vivir en fe, Javier. Si yo no caminaba en fe, yo iba a salir con fobia, no iba a ser efectivo. Y yo tengo un lema que mi mamá, que la conociste muy bien, me enseñó. Yo me encargo de lo de Dios, Dios se encarga de lo mío. Y eso fue lo que pasó. Amén. Bueno, ya que hemos hablado un poco de tu historia, cosas que has pasado, vamos a hablar de unos puntos que me interesan a mí, le interesan a mucha gente en términos de la iglesia. Primero, vamos a aclarar. Porque antes, cuando yo era pequeño, estaba el pastor, alguno que otro se llamaba reverendo, como era el caso de Rodolfo Fon, el reverendo Rodolfo Fon. Claro. O eran curas. Pero hoy día veo el apóstol tal, el pastor tal, el reverendo tal, el profeta tal. O sea, ¿cuántos nombres? ¿Y cuál es la razón? Si al final me parece que todos están predicando y deben ser llamados pastor, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Mira, Efesios habla de 5 ministerios que fueron instituidos por él: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Claro, eso tiene sus explicaciones también teológicas, pero no hay tiempo para explicártelo de forma quizás en otro foro cuando me invites por hablar de los 5 ministerios en función. En el tiempo antiguo, pues, se usaba mucho el título de reverendo, porque es el título que gubernamentalmente hablando se le da a una persona que ocupa una posición de privilegio o de liderazgo dentro de lo que es una entidad eclesiástica. ¿Ok? Al cura también se le llama reverendo. Cuando el cura firma un papel para una boda o que ofició, tiene que poner las siglas reverendo, rev. Y está incorporado en el Estado. Obviamente, de acuerdo al incorporador o a quien lo ordena al ministerio o le ordena a su posición o su función, obviamente la función de reverendo siempre sobresale porque es como se le llama. O sea, es una posición gubernamental y es un título gubernamental, reverendo. ¿De dónde sale? Pues sabemos que viene la palabra reverencial, que se le atribuye a una persona que ocupa una posición eclesiástica.
¿ok? Es como el señor juez de la judicatura, pues el reverendo, acá el licenciado de la ley, obviamente, y así sucesivamente, de acuerdo a donde se va a desarrollar o se va a dirigir, pues es el título. Vamos a hablar un poco de los 5 ministerios porque es importante. Hay posiciones, por ejemplo, el pastor es más que el apóstol. A eso voy, Okay. a eso voy. Los 5 ministerios están establecidos como el apóstol, que lo que se dice es que quien establece, fundamenta, pauta, el que da la cobertura, es la figura paternal de los 5 ministerios. No quiere decir que los demás no hay paternidad, sino que es la figura paternal, es la figura que te empodera, te mentorea, te ayuda, establece, fundamenta, hace la relación. El apóstol es la persona que unge ese ministro, es una funcionalidad básicamente, unge ese ministro, lo empodera, lo prepara o levanta una obra y deja a alguien ahí, una iglesia y deja a alguien ahí, es una funcionalidad. El pastor es la persona que en propiedad dirige la iglesia. Dentro de ese pastorado, igual dentro del ministerio apostólico, puede haber un profeta, que la funcionalidad, más que dirigir, es transmitir un mensaje profético, lo que el cielo quiere decir a la tierra. El profeta, por función, es la persona que Dios utiliza para transmitir el mensaje de revelación a la tierra, a la iglesia, de Jesucristo. Luego está entonces, obviamente sabemos que es el evangelista, que es el que carga las señales, Aquí las funciones están bien establecidas y están bien, obviamente, bien distribuidas, porque está el apóstol, el profeta que es el mensajero, el evangelista que lleva la palabra, se gana las almas, carga las señales, sanidad, liberación, restauración, y luego entonces entre el pastor y el maestro, que ambos también trabajan en unidad, y el pastor puede ser maestro, puede fusionar ambas posiciones en su función, ¿ok? En su función. Básicamente es una funcionalidad. Nadie es más grande que nadie. O sea, aquí no hay rango, el apóstol es más grande que el pastor es más grande que el profeta. Cada cual tiene una función establecida, distribuida. ¿Ok? Entiendo. Es una función. Esto no es, sí, eso es un equipo. Un equipo es de baloncesto. equipo, exactamente. Aquel es point guard, aquel es centro. Exacto. Yo diría que mejor explicación para que la persona pueda entenderlo desde una perspectiva lógica sería un equipo. Es un equipo, porque está el apóstol que está ahí. Ese es el main, ese es el que te da la palabra, la orientación, la guianza, te empodera, te capacita, y entonces está ahí en la parte del profeta que transmite el mensaje en comunión con el apóstol. Establece, el otro da guianza, el otro da una palabra direccional. Luego entra el evangelista que viene a ganar las almas que se van a convertir para que después vengan la gente. ¿Qué es la función que está llevando a cabo ahora mismo? El evangelismo es el que motiva, el que ora por los enfermos, el que trae la gente a la iglesia, el que transmite el mensaje del evangelio a través de señales. Entonces después el pastor que se encarga de pastorear lo que se ganó el evangelista y también dar seguimiento a la palabra que trajo el profeta, y obviamente estar bajo la cobertura de un apóstol lo hace legal dentro de lo que es la funcionalidad de él como pastor. Efesios dice que los 5, igual que el maestro, que es el que orienta, el que dirige, tiene que haber un guía. Obviamente, que dirige guía. Obviamente lo que está haciendo es preparando a la gente, como dice Efesios, es perfeccionando a los santos para el día de su, obviamente, de la venida de Cristo, que obviamente podemos hablar de eso en otro tema, pero es perfeccionar a los santos para el evangelio. O sea, es un equipo que perfecciona la iglesia. Tiene que haber una persona que dirige, tiene que haber una persona que guía, tiene que haber una persona que dé la palabra, una persona que esté pendiente de la salud espiritual de la persona. Es un equipo que trabaja unido. No pueden trabajar uno sin el otro. Y dentro de ese equipo, tú has jugado todas las posiciones, porque yo he visto pósters que dicen invitado el evangelista Ángel Báez, invitado el apóstol Ángel Báez, invitado el profeta Ángel Báez. Lo más que he visto tuyo es el profeta Ángel Báez o el pastor Ángel Báez. O sea, tú has jugado todas las posiciones. ¿Te gusta que te llamen por nombre? ¿El nombre se lo pone uno mismo o lo pone la iglesia? Mira, yo te voy a ser honesto. Yo tengo 78 ministerios, pareja de ministerios, más 5 que no son casados, son solos, que trabajan bajo mi cobertura apostólica. ¿Qué es ese ministerio? Te digo que es una funcionalidad. Yo no entro en estos litigios de que el último apóstol fue Pablo, pues si es así, entonces después de Apocalipsis no debe haber más pastores. Exacto. Yo no creo, o sea, yo creo que todavía el libro de los Hechos, la iglesia lo está escribiendo, por eso el libro de los Hechos no dice amén en ninguna parte. Todavía lo estamos escribiendo nosotros con nuestros hechos. Siempre predico, postulo y digo a la gente que el Cristo que la gente va a ver manifestado es el que se manifiesta en nosotros, porque Él no está en la tierra. Somos nosotros que estamos aquí representándolo. Ahora bien,
Yo hago función Perdona apostólica. que te interrumpa, pero eres la primera persona que escucho dando una opinión exactamente igual a la mía. Yo opino que dice, no, que Cristo, oye, Dios está manifestado en cada uno de nosotros. O sea, somos creadores de nuestras circunstancias. Es fácil echarle la culpa al vecino, a que me dejó la mujer, a que, hermano, te dieron un libro de instrucciones, te enviaron a Jesús para enseñarte, te hicieron a imagen y semejanza. Eres imagen y semejanza, por lo tanto, eres creador. ¿Y cómo es que te sigues quejando en vez de poner yo predicaba ayer, y siempre nos desviamos un poco, pero yo predicaba ayer en una iglesia acá en Kissimmee y le decía a la gente acerca de la historia de la reina de Soba cuando fue a ver a Salomón. Ella quería conocerlo porque escuchaba de Salomón maravillas. ¿Qué pasó? Salomón, aparentemente, según la letra bíblica, iba tarde para el encuentro. Se encuentra con un siervo en el camino, cualquier siervo del camino, le dijo, ve, atájame la reina en lo que me preparo con mis atuendos para, obviamente, recibirla formalmente como se merece una reina de su envergadura. A cualquier siervo del camino. O sea, fue como que, mira, Julio, ven acá, atiéndeme en lo que llega, dile a Javier que voy por ahí. Ok, el punto es que sucedió algo. Cuando la reina, que nunca ha visto a Salomón, ve al siervo que Salomón envía como delegado, cuando vio al siervo casi se postra pensando que es Salomón. Y el siervo dice, un momento, no te postres, yo soy un siervo. Y dice, ¿cómo que eres un siervo? Sí, yo soy un siervo, el rey viene de camino. Y ella le dijo, dile al rey que ella no tiene que verme, porque con verte a ti lo vi a él. Hay tanta majestuosidad en ti como la que se manifiesta en él. Dile que no es necesario que él venga a verme, ya lo vi a través de ti. Y aquí te das cuenta que muchas veces la pregunta sería, ¿a quién está viendo la gente cuando nos ve a nosotros? Y aquí volvemos a los 5 ministerios. La funcionalidad. Yo le doy cobertura, 78 ministerios de pareja y 5 que son solos. O sea, son 160 y algo. 62, 63 personas, ministros, hembras y varones. Le doy cobertura, pero pastoreo 150 personas aquí en Kissimmee. Tengo una función pastoral. Pero cuando a mí me invitan bajo carpa, me invitan para un evento, para traer gente al amigo, yo estoy funcionando como evangelista. La palabra va a cambiar, el mensaje va a cambiar. Yo activo, vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por los que están descarriados. Vamos a orar por los que están en quebrantamiento, los que están heridos. Cuando me toca, obviamente, en la parte profética, me invita a un congreso, a un evento profético, para transmitir por revelación lo que el Espíritu de Dios me quiere traer para esa iglesia, yo funciono como profeta. De acuerdo al evento, es que me asignan el título. Yo no cargo títulos. A mí me es irrelevante. Me puede decir Pastor Ángel Báez porque es la nomenclatura o el título que normalmente uno utiliza. Y por último, cuando estoy discipulando mi iglesia o la iglesia de pastoreo por gracia de Dios o alguien me invita a hacerlo, soy maestro. Es una función. O sea, pero que yo te diga que hay una distinción, sí, que yo diría, ay, llámame así. No, a mí me pueden llamar como quieran, porque anyway, yo me voy a circunscribir de todas maneras a la función que me toque ejercer en el momento que me invitan. Cuando estás predicando en alguna iglesia, que te viajan, que llega un mensaje profético, ¿cómo sabes que es un mensaje profético y que no es algo que tu mente te está diciendo o que estás en un sitio y todas las personas que van a la iglesia ese día dicen, viene el profeta Ángel Báez, vamos a ver si me profetiza a mí o vamos a ver si me profetiza a aquel, y están pendientes a ese momento en el que tú vas a profetizar? Me gustaría saber eso y cómo, si te ha pasado que estás predicando pero que no llegó ningún mensaje, por lo tanto no haces ninguna profecía ese día y hay gente que dice, pero ven acá, ese es profeta y no profetizó nada. Mira. O sea, te sientes, te lo digo porque dentro del punto de vista humano y dentro del ego, porque no dejamos de ser humanos, anuncian el profeta Ángel Báez, yo soy Ángel Báez, estoy aquí predicando, no llegó ningún mensaje y la presión desde el punto de vista carnal, desde el punto de vista de hombre, natural de hombre, uno dice, bueno, yo no le puedo fallar a esta gente, yo tengo que profetizar algo aquí. O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo bregas con eso? Eso es por el Espíritu Santo. El que conoce la profecía sabe que no podemos operar fuera de la unción del Espíritu Santo. Eso sería nefasto. Yo no puedo tener un acceso al Espíritu de la gente con una palabra carnal o motivada por algo almático, porque simplemente quiero caer bien o no quiero que el pueblo se quede sin profecía. Eso es una anomalía.
Y en eso yo soy muy, muy celoso. Yo no creo en eso de los clichés, tampoco creo de empujar. Lo que no viene de Dios, yo no lo voy a practicar. Ese ha sido mi protocolo desde que tengo 11 años. Ahora bien, Dios siempre dejó claro y hago la salvedad que la palabra profética más certera es la predicada a través de la palabra de Dios, la Biblia. El espíritu de la profecía es Jesucristo. ¿Okay? Una ocasión en Texas, en San Antonio, una hermana se me acerca y me dice: usted le ministró a 5 personas alrededor mío, pero no me dijo nada a mí, o sea, Dios no me habló. Le dije, ok, prediqué 45 minutos y Dios no le dijo nada en 45 minutos a través de la palabra. O sea, no hubo nada que entró a su espíritu. Yo creo que Dios me hable mucho. Le dije, pues lea la Biblia mucho. O sea, tuve que decirle eso para que la gente, sí, porque el problema es que la gente cree que Dios se va a circunscribir a su capricho y es como una ocasión profetizando yo a una persona, le hablo una palabra y la persona me dice esa palabra, fue tan inspirada que me siento tan contenta porque Dios me confirmó algo que me dijo en el 96. Yo dije, perfecto, me fui al hotel muy contento, eso fue casualmente en Texas, también en Houston, y voy al hotel muy contento, satisfecho, hice un análisis introspectivo, estaba muy feliz, y algo me dice mi espíritu, no te alegres por lo que ella te dijo. Y dije, ¿por qué? Me dijo eso, el Espíritu Santo me habla, mi espíritu me dice, porque si yo tengo que decirle a alguien lo mismo que le dije en el 96, es una confirmación, eso es estancamiento. Está en el mismo lugar que estaba en el 96 y le estoy diciendo lo mismo. Se supone que si ella hubiese trascendido, la palabra fuera otra. No hubiese evolucionado. Entonces, a veces pedimos que Dios hable. Aquí entramos en una tela un poquito más delicada, porque a veces Dios no le dice a la gente nada. Y es por el hecho de que estamos tan llenos de palabras y Dios no te va a decir algo nuevo cuando no has resuelto la palabra que te dio ayer. Entrando ya en tela de profeta, ¿no? Yo sé que este programa lo ve todo el mundo y habrá quien crea y quien no crea en profetas, pero ya que el mensaje, ya que tu pregunta es a mí como en lo profético, que yo sí creo en la profecía, porque creo que Dios habla, creo firmemente que yo no puedo inventarme lo que Dios no dice. Y hay momentos que sí, así dice el Señor. Me llega el momento, el Espíritu Santo me ministra. Dice Dios esto, hay dones como el don de ciencia. Un día de esto hablaremos de los dones acá si me lo permite. El don de ciencia te permite ver lo que está viviendo la persona en el momento. Y hay otras cosas más que quizás el foro no da para esto hoy para hablarlo, porque es bastante detallado lo que tendría que decir. Pero en esencia, hay momentos donde yo simplemente le digo a la gente, prediqué y no siento profetizarle a nadie, no siento... Pero ya profeticé, la palabra fue la palabra profética más certera y cuánto Dios les habló y lloro por las personas. Y hay gente que hay que quebrantada porque la palabra le redarguye, la palabra le levanta, la palabra lo transforma, la palabra obviamente los restaura. Y eso a mí me ha funcionado en 39 años que llevo predicando la palabra. Y ahora cumplimos 40 en marzo del año que viene. Y me ha funcionado, no en todo lugar. Aunque me invitan como profeta, no en todo lugar yo profetizo, así dice el Señor, a la persona individual, si hay, ¿verdad? Si te refieres a eso. Pero sí, la palabra, siempre estoy claro que la palabra profética más certera es la predicada a través de la palabra. En Ponce, una iglesia, tuve la oportunidad de verte predicar y en medio de la prédica te detienes frente a esta mujer que tenía a su hija al lado y miras a la hija y le preguntas, ¿por qué dejaste de cantar? Y ella se queda fría, no contesta, y luego le dices, tú sabes que tu mamá estaba en riesgo de morir y podía decidir abortarte, pero tomó la decisión, a pesar de que su vida estaba en juego, de arriesgarse a parirte, y eso era parte de un propósito que Dios tenía con tu vida y tú tenías que cantar para el Señor. Y dejaste de cantar. En ese momento esa muchacha mira a su mamá porque ella no sabía que su mamá se había puesto en riesgo de morir. Ella no sabía que por poco ella misma muere al nacer. Ella no sabía ninguna de esa información y cuando la madre y la hija se ven, se abrazan y empiezan a llorar. Cuando estás diciendo una información como esa, diciéndole a una persona, tú sabes que tú pudiste haber muerto, tu mamá pudo haber muerto al tu nacer y todo era con el propósito de que tú le cantaras al Señor y dejaste de cantar. Tienes que volver a cantar. Cuando tú estás dando esa información, no te pasa por la mente decir, espérate, si yo me estoy equivocando aquí No, y lo estoy diciendo. No, mira, el don de ciencia es así. Los que me conocen bien, yo sé que este foro está abierto a crítica, lo que sea. Los que me conocen bien saben que la voz de Dios existe. Y Dios habla audible. Y Dios habla al Espíritu. Y tú sabes cuando tú estás en un momento donde el Espíritu de Dios es que está sobre ti.
Y no hay forma de que tú falles. Esas palabras no salen de un adivino. Esas palabras no salen de un loco. Esas palabras salen en el momento que el Espíritu de Dios tomó el control de la administración. Y yo pues me acerco a la persona. Hay momentos que viene el nombre, el apellido. Tú me has visto ministrar así. Momentos que Dios me da el número de seguro social, la fecha de nacimiento, el peso, la medida, la píldora que toma, el médico que la atiende, la fecha que murió fulano de tal, la fecha que murió. O sea, yo no tengo que estar si lo voy a decir o no lo voy a decir. Yo suelto la palabra. Y ahí, así dice el Señor, tienes que cantar. Esto pasó así, esto pasó así. Y ahí, obviamente, doy la palabra certera. Y obviamente, en ese caso de Ponce, la mamá le confirma en efecto que sí. Que hubo 2 síntomas de aborto en el segundo y cuarto mes, como Dios dijo, que hubo un sangrado de 18 días, como Dios dijo, me acuerdo de esa palabra profética, y así, entre otras cosas, no solamente allí, ha habido momentos donde Dios me ha dado profecías de masacres, Campo Rico, La Muda, eso fue en Camarones, en Guaynabo, la iglesia del pastor Ramiro Morales. Dios me habló de que había una muerte múltiple muerte, y Dios me decía, la muda, a mi oído, la voz, la muda, oí una voz, obviamente también cuando capturan a un prófugo en Puerto Rico, Gamaliel Cruz Cariño, que estaba en Cotomago de Humacao, la muerte de Joseito, un cheito del barrio donde era mi esposa, Yabucoa, masacre de Yabucoa, y así sucesivamente muchas masacres, muchas muertes. En Puerto Rico hubo una muerte en una ocasión, creo que era el nombre de Yesenia, no sé si te acuerdas, estábamos en Puerto Rico en aquel tiempo cuando desaparece el cuerpo y luego el cuerpo aparece, pero la cabeza no aparece. Yo estoy en mi casa en un sueño. Yo muy pocas veces tomo nap o tomo siestas. Estaba con mi esposa en Juncos y Dios me dice, el cuerpo de Yesenia está en tal lugar, en tal dimensión, está en tal lugar geográfico. Llama al 343-2020 y dile que vayan a Carretera del Lago y en tal lugar hay un árbol de tal forma y ahí está la cabeza. Y yo di la confidencia. Hoy se sabe que fui yo que la di y apareció la cabeza de la muchacha. O sea, cuando en Puerto Rico hubo también un casito de un niño que se desaparece, Dios me lo muestra en Lajas, en la iglesia del pastor Larry Ramos en Lajas. Así sucesivamente. Es que el Espíritu de Dios habla en el momento y cuando habla hay que hablarlo. O sea, esto es lo que hay. No hay forma de que tú falles, porque si eres el Espíritu de Dios no vas a fallar. O sea, ahora eso sí, yo no puedo decir así dice Dios y que Dios no esté diciendo nada, porque entonces es un disparate. Existen muchas personas así, Sí. que se hacen llamar profetas Sí. y van a la iglesia y montan Sí. un espectáculo Sí. que tú dices, espérate, Igual este el profeta, tipo igual el profeta, igual O sea, el profeta. esta gente estudia literalmente qué decir para que quede perfecto y cuadre para todo el mundo. La léxica, el léxico que utiliza, la paraliturgia que usan, la verborrea, estudian profetas, estudian el léxico que utilizan. Y acuérdate que hoy en día hay a veces detrás de la mucha información hay fatiga, detrás de mucha información también hay desinformación. Y hoy en día se le está llamando profeta, gente que Dios usa en ciencia, y que son simplemente evangelistas, se le llama profeta, porque pues llama por nombre, apellido. Pero hoy en día hay Sí, muchos. exacto, pero está hablando de lo que está pasando o de lo que ya pasó. No está hablando de lo que va a pasar. Pero hay un problema con eso, porque por ejemplo las redes sociales, como algo como YouTube, algo como Facebook, por ejemplo, yo conozco gente que los hemos visto operar. Yo no soy ciego, yo observo. Y hay una nueva ola de ministerios proféticos dentro. Y esto yo no quiero quizás, estaría abriendo una caja muy fuerte y muy delicada y me pueden quizás 2 o 3 criticarme por esto, pero... Bueno, pero si hay alguien que critica mucho es a ti. Es a mí, tú estás acostumbrado a Estoy acostumbrado a eso. Pero te voy a decir una cosa, me preocupa mucho el hecho de que ahora hay mucho usando la estrategia de que, ok, Pastor Javier de Jesús me invitó a la iglesia Líbano en Canóvanas, ok, me está invitando ese pastor, deja ver si la iglesia tiene página, déjame ver quiénes son los que más like le dan, déjame ver si veo algún rostro, y utilizan el poder de la asociación, la capacidad de asociación y nombres de quien dan like y todo, y esos son los nombres que llaman de las personas, y a veces lo llaman hasta por nombre alfabético, orden alfabético, y no es Espíritu Santo, es manipulación del don. Esta gente estudia, Sí, se meten a Facebook, hacen se su meten a redes asignación, sociales, espérate, hacen su fulana asignación. va a la iglesia, le da like, déjame... Aquella dio los salones de cáncer en tal sitio. Claro, si es de la palestra pública, ya está en público que va a esa iglesia, la salón de cáncer, tal fecha murió su abuelo, tal fecha murió su mamá, tal fecha la nació, happy birthday. Y hay mucha gente haciendo su asignación para manipular el don. Entonces, en un lugar donde hay desinformación, ahí puede pasar el don como legítimo cuando no lo es. Mi mamá que conociste una vez me decía, en la tierra del ciego el tuerto es rey.
Y la desinformación muchas veces hace que personas que sepan un poquito o puedan manipular un poquito salgan airosos y se vea como que tienen ciertos aciertos. Las teorías de Las teorías de conspiración, conspiración son así. O sea, muchas cosas ciertas unidas para decir una gran mentira. Exactamente. Pero no es eso una no podemos realidad. obviar que la manipulación es brujería. Eso no vamos a entrar en detalle ahora. Pero sí, ya no se ve. Yo vengo de los 80, 90, donde no había Facebook, donde no había nada de esas cosas. Y Dios llamaba a la gente por nombre y me daba los números sociales. Y yo estoy viendo tal número. Y quién es fulana de tal. Y entonces, el punto es que yo me le paro de frente a la persona. Tú me has visto. Tú te llamas fulana de tal. Y Dios me dice esto y esto y esto. Y siento esto de parte de Dios en mi espíritu. ¿Cómo bregas con la gente que dicen eso es un buscón? Mira para allá, porque siempre va a ir el que llega allí porque lo llevaron obligado. No, tienes que venir a la iglesia, tienes que... Y llega allí y lo que hace es criticar, no se abre la palabra y dice, mira, este tipo lo que es un buscón, porque tienen... O sea, Mira, las personas que son pastores o sirven al Señor tienen que bregar literalmente a diario con críticas fuertes y señalamientos. Yo me enfoco en lo que estoy edificando. Yo creo que yo no ahogo mis energías en personas que al final del día, por mejor que tú les des la palabra, van a creer lo que ellos quieren. Acuérdate que cada uno responde a qué, a su naturaleza, a su necesidad, y otros pues a su ego, y otros a su orgullo y a su arrogancia, a su altivez. Yo con la persona altiva, lo más que hago es orar por ella, lo más que hago es que pues, se la presento a Dios y demás. ¿Cómo trabajo con lo que dicen son buscones? Ya yo me acostumbré. Yo primero me empapé en esto, de qué cosas se hablan de un ministro. Aquí el que no busca un mujeriego, el que no es mujeriego cobra. Yo por lo menos nunca he cobrado por la palabra. A mí Dios me bendice, yo tengo mi empresa y tengo mis cosas, pero yo no cobro por la palabra. Yo voy, predico y me voy. Tranquilo, yo he ido a sitios donde yo voy a dar y yo no recibo nada. O sea, y el que me conoce sabe. O sea, que yo no puedo, a mí me dice, ¿tiene tradición especial? No, usted me bendice como usted quiera. Claro, hay pastores pues tienen la diferencia de que saben que no puedo llegar a pie al lugar donde voy. Claro. No puedo vivir debajo de un puente los 3 días que voy a estar de campaña. O sea, pues saben que tengo que tener un lugar y tengo que tener mi lugar donde tengo que estar cuidado. Tampoco voy a estar en un lugar donde ¿dónde voy a comer? ¿Cómo voy a mover? Y esa parte pues también se establece. Pero yo por lo menos he aprendido a lidiar con eso desde la perspectiva de que honestamente yo voy a hacer un trabajo para Dios. El concepto que la gente tenga no me va a controlar y tampoco lo voy a controlar yo a ellos. Cada cual piense lo que quiera, yo sé cómo yo soy y como quien tiene que darle cuentas a Dios de lo que está dentro de mí, soy yo. A mí no me preocupa lo que los demás puedan decir. La gente me va a ver en un automóvil, si es viejo, me va mal. Si es un Mercedes-Benz, soy un buscón. Si ando a pie, me va mal. Si ando en un avión, soy un buscón. O sea, la gente depende, decía un autor y cantante de nuestro país, todo es según el color del cristal con que se mire. Así mismo es. Ángel, ¿a qué piensas que se debe que cada vez hay menos personas asistiendo a la iglesia? Las nuevas generaciones que van subiendo, literalmente son muy pocos los que pisan la iglesia. ¿Piensas que el legalismo, lo que es la religión, lo que es el te vas a quemar en el infierno, Dios va a acabar contigo? O sea, entrar a una iglesia que te vengan a regañar y a decir tú estás mal y te vas a podrir en el infierno. O sea, ¿piensas que ese tipo de prédica afectó mucho a la iglesia? ¿O qué piensas que pasa? Mira, no. Yo creo que más bien todo es por revelación de Dios. Yo vengo de esos rústicos. Yo vengo de un evangelio donde ir a la playa era pecado, ir al teatro era sentarse en sillas de escarnecedores, donde obviamente si tú te enamorabas de una persona, iban en el mismo van de la iglesia, te dividían y tenías que el chofer agarrar la ruta más larga porque el pastor los dividía. Yo vengo de una iglesia donde las damas se sentaban en un lado, los caballeros a otro, el bigote era pecado, usar mahón era pecado. Yo venía de esa... El bigote era pecado. Sí, yo venía de esa dinámica. Entonces, pero yo perseveré y gracias a esa gente yo tengo un fundamento hoy. Claro. O sea, vamos a hablar claro. Es cuestión de cómo Dios te revele. Ahora, hay una línea bien fina que no podemos cruzar y aquí hay que tener mucho cuidado. Yo no le atribuiría la merma de asistencia al legalismo, porque hoy hay menos legalismo que antes. Si hablamos legalista en cuestión, si establecemos como legalista la cuestión de que la gente prohíba o entren en dogmática, ok, hay. Y hay organizaciones inclusive que todavía en el siglo XXI hay cosas que no son elementos de salvación, pero la tienen como rudimento, como dogmática, y tú te salvas haciendo lo que ellos entienden que es correcto. Pero tú sabes que la salvación es por fe y es por revelación. Eso es bíblico. Es una verdad que se pierde, sí, pero es algo que es por fe. Eso se siente. Igual que le servimos a un Dios que no vemos, pero sabemos que está ahí.
porque lo sentimos. Partiendo de ahí, vamos a ser claros y enfáticos en esto. En el caso que yo veo, que nos atañe como iglesia, yo diría que la merma más de la juventud y demás es que muchas veces no se está dando la alternativa correcta a la juventud para traerlos a la iglesia, fundamentarlos, que se planten y se queden. ¿Ok? Me explico. La gente dice que es el legalismo. Yo diría que el exceso de libertinaje ha llevado a la juventud a decir, ¿para qué? Si estoy haciendo lo mismo que hago afuera, en la iglesia, ¿para qué? Para eso me quedo afuera, porque en la iglesia va a ser lo mismo. Y eso me preocupa. Que yo vea que no hay una diferencia en vestimenta, que no hay diferencia en conducirse, que no hay diferencia en proyección, que no hay diferencia en cómo ese joven, hablando de la juventud, porque esto pasa en todas las esferas, hay damas caballeros igual, que se han ido a nuestra iglesia, y con la pandemia, que ahora todo el mundo se acostumbra a que todo sea en línea, pues más todavía. Yo perdí casi 80 y pico de miembros, porque la gente prefiere aún enviar las ayudas financieras, si envían alguna, online, porque ahora mismo todo se pone en pantalla, que si el cachap está ahí, que si el cel está ahí. Y la gente a veces no asiste porque pues dan por las redes sociales. Y muchas veces también las redes sociales han sido muy relevantes, porque hay gente que dice, ya no tengo necesidad de congregarme. ¿Ok? Inclusive, vamos a hablar de otra varianza que no quiero pasar por alto. Antes en nuestra iglesia estaba la utilización de Biblia. Ya no se lleva Biblia. Ahora está en el teléfono. Celular. Y si no, está en la pantalla. Entonces, antes que el cristiano se conocía y se distinguía porque llevaba una Biblia, ahora no. Ahora el cristiano va a la iglesia y vamos, ¿qué tal? Después leo ahí, si la dan, y si no, pues la leo en mi iPod, en mi iPhone o en el teléfono que tenga. Entonces, hay muchas cosas que dentro de lo que es el modernismo también ha hecho daño, porque también ha creado en mucha gente conformidad, ha creado una perspectiva, yo le voy a llamar acomodaticia. Están ellos acomodados, están en una zona de confort. Donde esa misma zona de confort los ha llevado a no perseverar. Van, pero no se quedan. Van domingo, pero no son miembros. El que va. Entonces, el que va domingo y no es miembro, ¿qué tiene? No tiene, es una persona ambivalente, no tiene fundamento porque no se queda, no se planta. Son pocos. Yo diría que la mayoría de los líderes, y entonces criticamos supuestamente los legalistas, pero son las iglesias que más jóvenes tienen. Mira, te hice la pregunta porque en estos días, hace 2 días atrás, vi una entrevista de una de las personas más googleadas en el planeta Tierra, probablemente el más googleado, diciendo cuál fue su proceso de cambio en creencia y sobre religión. El primero era ateo, de ateo pasa a ser cristiano, y ahora de cristiano practica la religión musulmán. Y le preguntan qué pasó, por qué pasó. Y dice, lo primero que vamos a decir es que el que de verdad practica la religión musulmán sabe que no tenemos nada, absolutamente nada en contra de Jesucristo. Incluso lo respetamos y le damos el respeto que muchas veces las iglesias cristianas no le dan. Que hacen chistes, mírate, una vez Jesús estaba en tal sitio, ellos no. Entonces él dice que la única religión que él encontró que tenía unos controles, que no se vendía, que dice, no, esto está bien y esto está mal y se acabó y no hay break. Que la única religión que él encontró que era así era la musulmana y por eso él terminó y ahora practica la religión musulmana. Él dice que cada vez las iglesias aceptan más lo malo como si fuera bueno. Sí, y una cosa es tú decir, ok, mira, como yo digo, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. O sea, una cosa es aceptar el pecador y otra cosa es aplaudirle al pecador lo que está haciendo. Claro. Y él establecía eso. ¿Cuál es la posición de la iglesia pentecostal o evangélica? ¿Y cuál es tu posición? Fíjate que son dos, o puede ser que sea la misma, en cuanto a todo este movimiento que hay de que ahora cada cual decide cómo se siente. Yo me siento que soy mujer o sea, cada vez no se puede decir los hombres que están ahí. No. Pues mira, yo siempre he mantenido una postura muy bíblica. La Biblia dice en Génesis que varón y hembra los creó. Si vamos un poco más allá a la escritura, tenemos que irnos al libro de Jeremías. Cuando yo le hice al profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre, yo te conocí, antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El principio está ahí. Los espíritus son asexuales. Dios nos crea en género, varón y hembra,
para que multipliquemos su imagen a través de su máxima creación, la mujer. Y sabemos que hoy en día ha sido mancillada, marginada, pues porque no, lo que se persigue es que esa imagen no se siga multiplicando. Ahora bien, en cuanto a los ellos, yo soy lo que creo en lo que dice la palabra. Y los principios bíblicos no se negocian. Yo he sido criticado como ha sido criticado otros compañeros por la misma postura de que bíblicamente hablando, si yo veo que son damas las que están reunidas, yo me refiero a ellas como ellas. Si son varones, son ellos. Y si entre ellos hay una mezcla de varón y hembra, son ellas. O sea, son ellos. Son ellos. Sí. Yo no voy a entrar en esta dinámica de que ellas, habiendo 5 varones, porque son ellos. Tampoco ellas habiendo 5 varones, porque son ellos. O sea, el principio mío es que yo creo lo que tú acabas de postular. Yo en cuanto a los niños, yo soy muy cuidadoso más aún con eso. Creo que son ellas y ellos, no hay ellas. Ya si alguien se inventó eso, como el asunto de los binarios, pues son inventos, no son bíblicos. Yo lo que la Biblia no enseña, no lo voy a perseguir, no lo voy a practicar, no lo voy a postular, independientemente me critiquen. Yo tengo derecho a tener mi propia opinión, a perseguirla y a defenderla. Y esa es mi opinión. O sea, yo creo en lo que dice la palabra. De hecho, aún creo en que Génesis 5 establece que después que crea al varón y a la hembra, que le llama varona, dice que a los dos le llamó Adán. Quien le llama Eva a Eva en el capítulo 3 de Génesis fue Adán, porque entonces le da el título como, obviamente, su esposa, como madre de todos los seres vivientes. Le da una figura maternal, o sea, le reconoce una figura maternal. Entonces, partiendo de ahí, yo soy muy dirigido a lo bíblico. Son ellas, son ellos. Como te dije hace unos minutos atrás, si veo 5 varones, son ellos. 5 hembras, son ellas. Si entre ellos veo una mezcla, son ellos. O sea, yo no puedo entrar en esta dinámica de que porque te sientas mujer, se respeta cómo te sientas. Pero una cosa es cómo te siento, otra cosa es como yo veo que yo te creo. Claro. Ángel, yo soy de los que tienen la opinión que el hombre y la mujer, a pesar de que los dos somos seres humanos, no somos iguales. No, para nada. No hay forma, esa es mi opinión. Pienso que hay muchísimas cosas que las mujeres pueden hacer mucho mejor que el hombre. Claro. Pienso que la sensibilidad de una mujer es muy raro ver un hombre que tenga ese nivel de sensibilidad. La ciencia ha demostrado que la mujer tiene mayor capacidad a nivel cerebral que el hombre. Pero no hay duda, por lo menos para mí, no existe duda de que cada uno debería tener su rol. El hombre un rol y la mujer otro rol. Y se complementen. Claro que sí. Estamos viendo hoy día que hay personas, por ejemplo, un caso de un ciclista, hombre, que un día se levantó y dijo, yo me siento mujer, yo toda la vida me he visto como hombre, pero yo soy mujer. Empezó a correr carreras de ciclismo y le está ganando a todas las mujeres. Obviamente. Y hay muchos comités ahora y el Comité Olímpico está contemplando ya eliminar esto de que un hombre viene y se opera y compite contra las mujeres. Asesinaron, bueno, yo llamo a asesinar, porque cuando tú pones a un hombre contra una mujer a pelear MMA, que son artes marciales mixtas, la fortaleza de un hombre, por regla general, es mayor que la de la mujer. Y entonces este hombre, que empezó a pelear contra las mujeres, terminó matando una mujer en una pelea. O sea, ¿cuál es la posición entre hombre y mujer? ¿Los vemos iguales? ¿Cada uno tiene su rol? Cada uno tiene su rol. Hay una distinción, aún en género. Por más que digan, por más que hablen, excepto quizás raras excepciones, valga la redundancia, que vienen por naturaleza, asuntos cromosomáticos, XY y otras cosas que hemos visto, que obviamente también tienen su punto de partida bíblico. No podemos obviar lo que bien mencionaste, o sea, varón es el varón y una hembra es una hembra. En la mayoría de ocasiones, cuando el nene nace y es varón, que el médico lo ve, dice varón. Si nació una nena, dice es una hembra, o sea, no dice otra cosa. Porque de acuerdo al género que trae su cuerpo, es el juicio que se emite al momento del nacimiento. Sí, pero hoy día estamos viendo a padres que no le ponen, o sea, no dicen varón ni hembra, dicen, no, él va a nacer y no, lo que él escoja cuando crezca. Y bíblicamente hablando es correcto. O sea, yo por lo menos voy a postular siempre lo que la Biblia dice. Y la Biblia habla de varón y hembra.
Yo no puedo negociar otra cosa porque es que la Biblia lo habla y son principios que a los que yo estoy muy arraigado. Llámeme religioso, llámeme legalista. Son principios que yo no voy a negociar. Yo soy pro familia. O sea, yo soy un hombre que creo en que, como bien mencionaste, cada cual tiene su rol. Yo tengo mis hijas que son hembras. Tengo, obviamente, yo soy un varón. Y punto. O sea, cada cual tiene su distinción y son un complemento. Ángel, hace mucho tiempo atrás, en una prédica tuya, hablaste sobre la prédica de la zorra. Yo creo que es una de las prédicas más famosas tuyas. Es larga, pero vamos a tratar de 50 minutos. acortarla porque no tenemos mucho tiempo. Y han habido ocasiones donde yo he utilizado de ejemplo esa misma prédica y lo hice en radio, donde haces esta analogía, pero partiendo de una base bíblica. Y me gustaría terminar este podcast con esa historia de la zorra, porque cada vez son más las personas que se acercan a nosotros haciéndose pasar por amigos y por amigas, haciéndose pasar quizás seduciéndonos, mujeres seduciendo a los hombres, hombres seduciendo a las mujeres cuando tienen realmente un interés que va detrás de eso. Cada vez es más difícil encontrar gente real, gente que te ame, que te acepte como tú eres, que te ame, puede estar de acuerdo o no con tu forma de pensar, pero que te ame, que te respete desde tu punto de vista. Cada vez es más difícil encontrar personas que de verdad amen al prójimo. Y esta historia de la zorra, que me parece genial y que quiero cerrar el podcast con esta historia, te deja saber y puedes entender que hay personas que no importa el tiempo que tome, no importa qué tengan que hacer, no importa, o sea, no tienen escrúpulos para lograr convencerte de que puedes confiar en ellos y van a terminar con tu vida. Claro. Y te está pasando en las relaciones afectivas, está pasando en los negocios y ha pasado a través de todas las generaciones. Así que, Ángel, yo quiero terminar este podcast. Fuerte. Yo sé que es largo, pero con la historia de la zorra y de dónde viene. Lucas 13, 31 y 32, Jesús está a punto de entrar a Jerusalén y había cierto grupo de los fariseos que simpatizaban con él, pero todavía comían con Herodes y habían estado en un lugar la noche anterior que le llamamos el Herodión, que es el lugar de reunión donde Herodes se reunía con su séquito más allegado, más cercano, para obviamente establecer los próximos planes que tenían para con el pueblo, y discutían también las diferentes amenazas o personas que se levantaban como revolucionarios en aquel tiempo. Claro, Jesús era conocido como un revolucionario porque predicaba lo contrario a lo que se hablaba en la religión de aquel tiempo. Tanto los escribas, fariseos y saduceos hablaban postulados diferentes, y Jesús inclusive se refería a ellos diciendo: ustedes escuchan sus palabras pero no hagan lo que ellos hacen. Y entonces Jesús, cuando los fariseos se acercan y le dice: mira, vete de aquí porque Herodes te quiere matar, nos preocupa tu vida, él le dice: vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana van a ver milagros, van a ver maravillas, y al tercer día termino mi obra. O sea, Jesús llama zorra a Herodes. Ahora, tranquilo. La pregunta es: ¿por qué la llamó zorra? Herodes podía y calificaba para adjetivos como víbora, culebra, snake, traidor, podríamos llamarle lobo, podríamos llamarle como usted fuera, cuervo, como usted quisiera. Guau, usted póngale el adjetivo más deplorable a Herodes y le cabía. ¿Por qué eso lo llama zorra? Ahí es donde yo me puedo estudiar un poco, y aunque mezclo cierta alegoría en mi mensaje, también cuando voy a aplicar me doy cuenta que la zorra, según la zoología, tiene más de 1800 bacterias que se transmiten a través de la glándula salival, a través de la saliva, que la zorra se conoce porque es un animal cuadrúpedo de ligero, que mientras está joven es delgado, tiene mucha agilidad para moverse, hace huecos para colarse por debajo de la zanja o debajo de las, obviamente de la madera o del cemento, hace hueco hasta que se puede colar. Igual también brinca por encima de la verja o de la cerca que tengan, y eso pues le hace tener acceso a lo que es el redil. La zorra solamente come uvas en la primera etapa de su vida. Pero la zorra, ahí comienza el daño en la uva, no solamente porque se la come, sino que pasan dos cosas con ella. La Biblia dice que hay que cazar las pequeñas porque el viñedo está en cierne, la viña está en cierne. Porque la zorra, cuando ya no tiene que comer en cuanto a las uvas y a los pámpanos, va
y hace hueco en el árbol buscando la raíz y se come la raíz del árbol para que se seque. Lo otro que hace es que si en un racimo de uva hay 50 uvas y se abasteció solamente con 10, lo que hace es que muerde las otras 40 que no se comió, segrega su veneno para secarlas porque nadie más se las puede comer. O sea, lo que la zorra no se come lo daña. ¿Cuánta gente conocemos que cuando no pueden hacerte quizás un daño irreversible buscan dañar tu imagen, tu testimonio? ¿Cuánta gente se acercan con agendas escondidas o con doble agenda? Entonces vemos que la zorra también ya llega el momento que comer uva no la abastece. Sabe que en su naturaleza animal hay algo que va a darle más fuerza. Inclusive, según algunos zoólogos han concluido, también le añade vida. Y es obviamente cuando puede comer o extraer algo de la oveja. La oveja es un animal torpe. La oveja es un animal muy sensible, por así decirlo, manejable hasta un cierto punto. Hasta la palabra manipulable puede aplicar. No quiero entrar mucho en detalles porque puede ser que alguien lo saque de contexto y no quiero entrar en esa dinámica. Pero sin embargo, a lo que voy. La zorra, cuando llega un momento que no la abastece la uva, lo que hace es que se aleja al lugar lo más alejado posible, valga la redundancia, para agudizar sus sentidos. Olfato, obviamente el oído, obviamente la vista y el gusto. No tanto el tacto, pero el gusto. La zorra sabe que está lista para ir de cacería buscando un animal que ya no es obviamente una fruta, un animal que le va a satisfacer ese instinto, se lo va a despertar, le va a satisfacer y le va a añadir quizás hasta más vida, porque lo que está buscando es más vida, sentirse más fortalecida, porque con la uva no es suficiente. ¿Cuánta gente conocemos que tú sabes que se acercan a ti, no por lo que tú eres, sino por lo que tú tienes? Y por ahí entra. Entonces la zorra sabe que está lista cuando ya a lo lejos sabe distinguir un león, un oso, un lobo, un roedor, y sabe, también conoce la esencia del animal porque se coloca obviamente a favor del animal, pero en contra del viento, abre su boca, su hocico, y de acuerdo al viento que le da al animal, ella sabe qué tipo de animal es por lo que siente en su lengua. Sí, por lo que el viento le da al animal y entonces ese mismo viento le entra en la boca y ella pues dice, espérate, esto me gusta, esto no me gusta. Sí, esto no me gusta. Hasta que llega un momento que se alejó y sigue buscando. La zorra también tiene la capacidad de poder en su instinto memorizar qué queda a su paso. La zorra puede caminar 1000 pasos y sabe que camina al norte. Aunque esté lloviendo, sabe qué momento del día es, si es mañana, tarde o noche. Eso le permite también, si ella en un momento dado dio 700 pasos al frente y en el paso 701 encontró un nido de víboras que sabe que atenta contra su vida, cuando ella venga de camino, sabe que en lugar de la para la izquierda va para la derecha porque se acordó que hay un nido que atenta contra su vida. Es muy diligente en eso. Hasta llega el momento que puede estar 18 meses insistiendo antes de volver a comer uva, y ahí es donde comienza el examen, o más bien comienza este asunto de ella buscar cazar lo que le va a alimentar. Y ahí es donde ella se aleja, después que se aleja, se comienza a buscar, dio 1000 pasos al norte, lleva 4 meses, 5 meses, 7, 8 meses, el tiempo que le tome. Llega un momento que algo capta su atención y su instinto animal se despierta, ya sea a través del oído, del olfato, del gusto, la vista. Y es que comienza a ver que hay un animal que no es de bosque, que está en un cercado, en un redil, que se llama oveja, que con el oído nada más le despertó su instinto animal, se acercó a una milla, puede oler porque tiene sus sentidos bien agudizados, y ahí es donde viene el momento en que busca la cacería. Ella puede identificar quién es la líder, buscando dónde comen y también buscando cuál es la última que se queda comiendo en el envase. Ella identifica cuál es la oveja basado en la última que se va, la primera que llega, o sea, la jefa de la oveja. La jefa, porque sabe el camino y sabe que los demás están descansando y ella está comiendo a lo último porque es la que está encargada de redil. Ella sabe también diferenciar cuando alguien que no es de su especie, no es animal, que es el hombre, que es un Homo sapiens, no es animal cuadrúpedo, que representa, acuérdate que ellos viven de manadas, se representa a la autoridad máxima, pues ella puede identificar qué día viene y qué día no viene. ¿Por qué eso le ayuda? Porque sabe que si esa persona llegó lunes y el martes no llegó, esa comida va a estar disponible y va a estar accesible y va a estar, ¿por qué no vigilada martes para miércoles? Porque la persona que les abastece no va a estar ese día. Eso es un punto a favor, porque ella comienza a buscar en el redil cautivar a esa oveja. ¿De qué forma lo hace? Se acerca a la última que está comiendo cuando comienza la dinámica de captura o de cacería. Entonces lo que hace es que se acerca a esa persona, a esa oveja, y cuando la oveja ve
que hay un animal que no es de su especie, que la está acechando, se va y se vuelve a su redil a dormir, y entonces la zorra hace lo mismo hasta que O sea, comienza. la zorra, en vez de acercarse más, cuando la oveja huye, Ella también huye. ella huye. Ella Como huye. diciendo, yo te tengo miedo a ti también. Exactamente. Vengo en son de paz, tanto a mí lo me tienes tú como yo a ti. Y comienza a cautivar la psiquis, si le puedo llamar de esa forma, a la oveja, hasta que llega el momento que la oveja ve a la zorra como algo inofensivo y se queda comiendo en el envase, y la zorra es la que retrocede. Y la oveja, la zorra llega a imitar el sonido de la A oveja. eso voy. En el proceso, ya llega el momento que la oveja comienza a ver la inofensiva, le hace espacio para que pueda comer en el envase que come, y ahí comienza la interacción de esa oveja con esa zorra, donde ahora la oveja piensa que está comiendo, pensará que está comiendo, pero la zorra no tiene su paladar acondicionado para comer comida de oveja. Entonces, ¿qué hace cuando mete su hocico en el envase? Lo que está haciendo es segregando la saliva, la bacteria está masticando y está soltando. ¿Qué causa la bacteria o las bacterias que transmite la zorra? 3 cosas: enanismo animal, ¿ok? Que eso provoca que cuando el pelaje o la lana de la oveja comienza a crecer, obviamente se estanca, se pone grueso y se pierde, ya no se puede trasquilar. Lo segundo que provoca es esterilidad. Por eso cuando la van a empadronar con el cordero, ya o muere de parto o muere la cría. Lo tercero que provoca es ceguera. ¿Ok? Y de momento lo que hace que crea, esas 3 sintomatologías, crea codependencia de la zorra. A nivel de que ya esa oveja, nadie sabe que está ciega, pero la zorra sí, y la sigue. En ese afán, ya llega el momento que la oveja y la zorra comparten la comida y la zorra ya puede comer. Ahí comienza la interacción. Y esta oveja es la oveja líder. Ella nace con la oveja líder. Entonces lo interesante es que ella obviamente contaminó la comida, y cuando vengan las de la mañana, que no saben que hay una zorra que tiene interacción con la líder, comen la misma comida y también se envenenan. Ok, a lo que voy. Ahí comienza la interacción. En el asunto de la contaminación, en el cuerpo de la oveja, en el organismo de la oveja, comienza a deshacerse de la lana. La zorra está comiendo comida de oveja y está engrosándose. ¿Qué pasa? Que en su afán de querer parecer oveja, comienza a imitar el balido. El B, más se restrega, o más bien ella se revuelca en el pelo de la oveja. En el pelo de la oveja, para que se le incruste la mayor cantidad de pelo posible, para que si el pastor la ve de lejos piense que es una oveja mudando la lana y no una zorra que quiere parecer oveja. Entonces, a lo que voy, llega el momento en que ya la tiene cautivada. La oveja no come la zorra no come oveja. La zorra, cuando ya logró cautivarla, le cambia la ruta. Antes la ruta era del envase al redil, al lugar donde duermen. Ahora le comienza a dar vueltas, y hay un lugar donde la oveja solamente va de pasadera, donde defeca, donde deja su desperdicio. Pero es allí donde ella busca que la oveja entonces se familiarice más allá de defecar, porque es allí donde le va a dar muerte, obviamente. Obviamente también otro punto importante es que el pastor tampoco, o el que la atiende, nunca va al lugar donde la oveja defeca. Porque obviamente el simbolismo espiritual, si le podemos llamar de esa forma, es que el pastor nunca va al pasado de la oveja. Lo que la oveja dejó, lo dejó. A lo que voy. Llega el momento en que ya la zorra tiene la oveja tan cautivada que ese día que está dando la famosa ronda, antes de llevarla a dormir, la oveja piensa que va a dormir, y lo que hace es que un momento hay un pare, o sea, se detienen, y la zorra muerde el cuello de la oveja mortalmente a la arteria, y hasta que comienza a desangrarse. ¿Qué hace la zorra? La voltea, comienza a abrir su cavidad torácica con su hocico hasta que tiene descubierto su corazón y se come el corazón. Es lo único que la zorra se come de la oveja, el corazón. Hay gente que coincide que la zorra, a través del corazón de la oveja, se le añade años de vida, por nutrientes y otras cosas más. Al día siguiente, el pastor sabe que hay una zorra en el redil porque hay aves de rapiña dando vueltas. ¿Dónde va a buscar? Donde nunca busca, en el pasado de la oveja, donde defecan. Él sabe que hay una zorra, la zorra está escondida. Sí, porque cuando ve la oveja que tiene abierta la barriga, pues dice, espérate, aquí hay una zorra que se comió el corazón. Por el rigor mortis. Ahora, lo que hace es que esa misma sangre de esa oveja, recuérdate que el instinto animal está despierto en la zorra. Buscas por lo menos unos cuchillos, la llena de sangre, el pastor se va, entejó esa oveja, sabe que hay más ovejas que están contaminadas. ¿Cómo la distingue? Porque cuando va al redil, empiezan a tirarle a morder al pastor. Tiene que sacrificar muchas veces ovejas buenas, porque están contaminadas, le tiraron a morder, tiene rabia.
A las demás las acuartela 40 días, dice la ciencia veterinaria, son 40 días, las acuartela a agua para que se desintoxiquen del veneno y le aplica otras cosas más para desintoxicarla. Entonces, esos 5 o 7, los cuchillos que él entienda corresponden, los coloca con el filo hacia arriba, llenos de sangre. Él no va a buscar la oveja, O sea, la el zorra. pastor básicamente llena el terreno de cuchillos Lleno de sangre hacia arriba. con el filo hacia arriba, llenos de sangre. Porque en la noche, cuando él se vaya, el instinto animal de la zorra se va a despertar ante el olor de la sangre de la oveja y va a buscar de dónde viene. Y de ahí, de donde emana, cuando ve el cuchillo, comienza la zorra a lamer el cuchillo, hasta que ella piensa que está tomando o está comiendo o está tragando la sangre de la oveja y no se percató que con el frío que se compactó el cuchillo, crea un agente anestésico que anestesió su lengua y la lengua de la zorra se partió. Y era la zorra lo que está extrayendo es su propia sangre con su saliva envenenada y es el mismo veneno de la zorra que la mata. Con su propio veneno Se terminó muere. muerta. Sí. Entonces, así mismo vemos personas Sí. que pueden pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses estudiándote, se hacen amigos tuyos, se visten como tú, Habla imitan como tu tú, manera de hablar. todo. Tú dices, no, este es mi amigo, esta es mi amiga, Tú le sirves de esta es la plataforma. mujer perfecta. Tú le sirves de plataforma. Y están ahí solamente Por para interés. comerse nuestro De corazón. nuestro corazón. Y llega el momento que después, pero con esa gente tú no pierdes el tiempo, porque esa gente ni enemigos podemos llamarlo. Yo le llamo empleado de mi destino. Pues son gente que al final del día Dios me va a bendecir frente a ellos. Y Dios es fiel, Dios es fiel. Es lo que le enseño a la iglesia de pastoreamos en Kissimmee. Y dentro de ese marco, pues mira, la zorra siempre termina envenenado con su propia saliva. Su propio veneno es la que provoca su muerte. O sea, yo no pierdo el tiempo. El cuchillo representa el pacto, la sangre representa pacto. Y Dios lo que tiene que, y en la tierra, que es el hombre, el pastor lo que tiene que sembrar la palabra y la zorra se muere sola. Gente, si hay alguna zorra viendo el podcast, no se sienta aludida. Yo espero que no. Espero que no. Esperemos que no. Ángel, ha sido, como siempre, las conversaciones contigo son edificantes. Como te dije, para mí es un honor traerte aquí. Espero que no sea la última vez. Claro que no. Hay muchos temas que debemos cubrir. Hay temas que son controversiales, Sí. que le van a sacar roncha a 2 o 3. Pero pues que hay que tocarlo con mucho respeto. Aquí no venimos con intención de ofender a nadie, sino simplemente dejar saber nuestra opinión, establecer lo que se considera como la verdad, como lo que dice la Biblia en el caso de Ángel como pastor, como profeta. Y si usted piensa que este es un podcast que edifica, que es un podcast bueno, que tiene que aprender, lo único que tiene que hacer es darle like y darle share, compartir este contenido para que otras personas también reciban este tipo de información, este mensaje. Ángel, ¿dónde queda la iglesia? ¿Cómo se llama? La gente que quiera ir a tu iglesia en Kissimmee. La iglesia es una iglesia bilingüe, Christian Church Reino Grace o Reino Grace Christian Church, que es Iglesia Cristiana Lluvias de Gracia. Esto queda en el 2627 de Lehigh Avenue, en Kissimmee. O sea, ya sea que vengas desde la Orange Blossom Trail, si vienes desde el área de Orlando, es una derecha en Carroll. Y rapidito, la primera entrada es Lehigh Avenue, te lo vas a encontrar. Pasas una entrada y el templo que está, la iglesia que está en ladrillo, rojo, obviamente, esa es la iglesia, mano izquierda. Igual que si vienes entonces de la John Parkway, el lugar, si vienes de Orlando, obviamente vas a una izquierda, si vienes que hicimos una derecha, en la Carroll vas a contar 4 entradas hasta que llegas a Lehigh Avenue. Si llegas al final, te pasaste a Carroll, te pasaste, es la entrada anterior. El mismo templo, el templo color rojo, el ladrillo color rojo, ahí estamos los miércoles a las 7:30, domingo 10 de la mañana, 2627 Lehigh Avenue en Kissimmee. Ya está, no se diga más. Gente, como les dije, es un placer estar hablando aquí con Ángel. Placer es mío. Y para mí es un placer también que ustedes escuchen podcasts como este, contenido como este, que lamentablemente no es el contenido de chisme, que causa revuelo, que causa miles y miles de views, pero que nosotros como comunicadores responsables tenemos un deber de llevar este tipo de mensaje que edifica. Y en el caso de Ángel, que es un pastor que lleva la palabra de Dios, y esto es un comentario muy personal mío. Yo, cuando me hablan de que un pastor gana mucho dinero, que anda en un carro caro o una casa cara, yo digo, bueno, pues si hay una persona que por meter muchos tiros de 3 puntos le dan millones,
o por tener un promedio de bateo de 300 gana millones de dólares, ¿por qué no darle mucho dinero a la gente que ayuda a los demás a sentirse mejor, a encontrar paz, a encontrar bienestar absoluto y a encontrar prosperidad? Así que por mi parte, todos los pastores deberían tener billetes. Y mucho, porque honestamente se lo merecen. Hay mucha gente haciendo daño, Así es. dañando a los demás, utilizando a otras personas y que se están lucrando económicamente y no aportan absolutamente nada a la sociedad. Lo único que hacen es contaminarlo como hace la zorra. Gente, nos vemos en el próximo podcast de Mindset Matter. Ángel Báez, te quiero y me quedo corto. A ti bendiciones y bendiciones a todos. Nos fuimos.